Hola, buen día, Hola, ¿cómo profe. están, jóvenes? Hola, Bien, bien. profesor. Bien, Hola, bien. profe. ¿Cómo están? Bien. Bien. Qué Sí. bueno, súper, súper bien, qué bueno. Ya, vamos Ujú. a comenzar, jóvenes. Tenemos la grabación de la clase y vamos a dar inicio hoy día a lo que es el capítulo 5, ¿cierto? Que ya lo estamos viendo la semana anterior, que corresponde al sistema operativo, ¿ya? En la clase de la tarde vamos a hacer los laboratorios con las máquinas virtuales, ya que tenemos un bloque más extenso, vamos a hacer la instalación de Ubuntu Desktop, Windows 7 y Windows 10, ¿ya? Mm, y hoy día en la mañana vamos a hacer un test, ¿cierto? Que tengo en el curso para ver cómo van con los contenidos y repasar lo que son los sistemas de archivo que nos faltan, ¿vale? Ok. Entonces ahora, en el bloque de la mañana revisamos lo que nos falta y en la tarde los laboratorios. ¿Y qué máquinas vamos Eh, a instalar? las tres, Ok. Ubuntu Desktop, Windows 10 y Windows 7. Tienen que bajar los ISO, no No sé, sé si los tienen descargados. ya lo tengo descargado. Ya, entonces les voy a compartir mi escritorio para recordarles cuáles son. Entonces, aquí estamos en el ambiente de aprendizaje. Como estamos en la unidad número 2 ya, ahí aparece. Descarga de Linux Ubuntu, descarga de Windows 10, descarga de Windows 7, ¿ya? Sí. El otro día tenían un problema, lo hizo, el link de descarga en realidad, así que lo corregí y ahora pueden pinchar y pinchan y le aparece ya el archivo, ¿ya? Sí. Ven ahí ya me tira la nube y me va a descargar el ISO de Windows 7, por ejemplo. Windows 7, Windows 10 Y el Ubuntu. y el Ubuntu Desktop. Ahí está Windows 10 Enterprise y el Ubuntu Desktop. ¿Ya? Sí, los tengo guardaditos. Bien, ahí está. Vamos a comenzar primero entonces la tarde trabajando con los Windows, ¿ya? Ambos Windows. Y después vamos a trabajar con el Ubuntu. ¿Ya? La idea es que hagamos la instalación, algunas configuraciones básicas y les voy a pasar unos laboratorios, ¿ya? Así que con esas máquinas virtuales Ujú. para que ustedes trabajen el resto de la semana o el bloque de la clase, van a hacer unos laboratorios que les voy a enviar sobre las máquinas virtuales, ¿vale? Ok. Así que vamos a tener actividades para Ujú. desarrollar prácticas. Entonces, una vez que tengamos instaladas las máquinas virtuales, ustedes hacen ese tipo de actividades sobre ellas. Ahí se los envío en la tarde en los laboratorios, se los voy a compartir, también lo podemos publicar acá en el ambiente de aprendizaje. Bien. Entonces, como estamos ya al tanto de lo que viene, lo otro, si revisaron su horario, ya le aparece evaluación la próxima semana. Del A día ver. 29 en adelante ya hay evaluaciones. Si revisan horario, A ver, ya, tírate, horario. vamos a ver. Si revisan después del día 29 en adelante. A ver, a ver, a ver. Cargando. Turururu. Que para ustedes sería el jueves 30. Ujú. Sí, ahí sale. Sí, aparece el jueves 30. Ya, súper. El jueves 30 vamos a hacer una prueba en línea, ya Ok. en el aula, en el ambiente de aprendizaje. Así que va a estar abierta durante un plazo para que la rindan, así que la vamos a activar yo creo que en la tarde. ¿Ya? La mañana vemos un poco de algunas configuraciones y en la tarde la rendirían. Es una prueba de preguntas de alternativa, pero va a estar Ujú. acá. Sí, ya tienen Ok. experiencia, pues, han hecho pruebas antes Sí. de selección Sí. múltiple. Bien, así que ahí la vamos a compartir. ¿De qué capítulos son? Del 1 al 4. ¿Ya? El Sí. capítulo 5 lo que es sistema operativo, es la unidad 2, así que esta es materia nueva. ¿Qué va a entrar entonces en el capítulo 1.4? Las preguntas teóricas, obviamente no podemos hacer preguntas prácticas, ¿cierto? Porque no hemos tenido laboratorio, pero son sobre hardware, capítulo 1, herramientas y procedimientos de seguridad, mantenimiento preventivo, ¿cierto? Y armado, que es como esas las preguntas. Es una prueba teórica, ¿ya? Entonces, esa prueba la vamos a tener el próximo jueves, ¿vale? Ok. ¿Vale? Vale, Ujú. vale. Bueno, la segunda evaluación obviamente van a ser ya práctica con máquinas virtuales, o sea, ya es algo más, un poquito más tangible. La nota 2 que va a venir después ya en fines de mayo aproximadamente, más de un mes después. Si es Ok. que seguimos, si es que, No, Ujú. si yo es que va a seguir para seguimos, largo esto. claro, no sabemos todavía, pero por lo menos ya vamos adelantándolo. Y esas serían la
primera de las 4 notas. Vamos a tener 4 notas, acuérdense, en esta asignatura. La primera nota la tenemos el jueves, que es, ¿cierto?, teórica. La segunda nota sería una práctica de sistema operativo. La tercera nota vendría siendo sobre los capítulos de red y seguridad. Y la cuarta nota va a ser el examen final de Cisco, ¿cierto?, el online. Entonces, ahí vamos a comprimir varios contenidos. La idea es tratar de meterlo en la prueba, pero tampoco no meter mucha materia para las pruebas prácticas, ¿cierto?, sino que hacer como algún tipo de actividad, una evidencia. Por eso les digo, más que una prueba, las que siguen después van a ser como trabajos con rúbricas, ¿cierto? Un video explicativo o ejercicios de packet tracer, ¿cierto? Que en las siguientes evaluaciones, para medir más o menos las capacidades y conocimientos sobre los temas que vienen después. Entonces la única prueba teórica que vamos a tener va a ser la primera, que el jueves, ¿ya? Porque vamos a evaluar de esa forma, tenemos que evaluarlo, pero no en forma práctica, no en forma presencial, ¿ya? Prueba 1 sería teórica, la prueba 2 sería sobre máquinas virtuales, virtualización, la prueba 3 va a ser packet tracer, y la nota 4 sería el examen sí. Ok. Ya. Les voy a compartir entonces el escritorio, les voy a mostrar en NetaCat, así como hemos hecho otras veces, una actividad de pregunta y selección. La idea es que vean mi escritorio, yo lo estoy compartiendo, y vamos a responder las preguntas que aparecen a continuación. ¿Ya? ¿Pueden ver? Sí. Sí, súper, Ujú. súper bien. Ya. Estas preguntas son una pregunta de actividad del capítulo 5, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con los términos de los discos duros, las particiones o las tecnologías de los discos. Por eso es para ir midiendo sus conocimientos cómo van. Entonces, primera pregunta o una descripción dice: ¿contiene los archivos del sistema operativo? Puede haber hasta 4 por disco y no se puede subdividir en secciones más pequeñas. Entonces, ¿qué sería? Fíjense la descripción. Contiene los archivos del sistema operativo. Se alojan los archivos donde se instala el sistema operativo. Ya tengo una pista. Y la segunda dice, puede haber hasta 4 por disco duro. O sea, me está diciendo que el disco duro lo voy a tomar y lo voy a dividir. 4. Entonces, ¿qué sería de los términos que están ahí? ¿A cuál haría referencia? Partición activa. Claro, ya, es partición. O sea, me entiendo que es una partición porque me habla que pueden haber 4. Y hay dos tipos de Sí. particiones. Me dice Partición partición primaria o primaria activa. y la otra dice partición activa o extendida. Hay No sé, tres tipos. no creo que sea extendida, tiene que ser primaria o activa porque dice que va al sistema operativo. Exactamente, dice dónde se instala, dónde están los archivos del sistema operativo. Entonces nosotros tenemos particiones donde se instala la unidad C, en el caso de Windows, volumen C, y los otros volúmenes son para almacenaje. Entonces me está diciendo que ahí se instala el sistema operativo. Entonces, partición extendida la descarto, ¿cierto? Porque la partición extendida es un volumen, pero ahí no se instala un sistema operativo, es un volumen de respaldo. Es decir, si tengo mi disco duro y yo lo divido en dos particiones, me va a quedar la partición C y la D, por ejemplo, y la D vendría siendo la partición extendida. Ya, entonces la descarto. Me queda la activa y la primaria. Activa y primaria. ¿Cuál sería? ¿Activa o primaria? Activa, yo digo. Yo Activa, creo que es primaria. primaria, ¿cierto? Veamos. Primaria. Y es primaria. Ah, tal. La partición primaria es la partición donde se instala el sistema operativo, pero una partición primaria puede estar desactivada o activada, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle. Las Ujú. particiones yo las puedo crear, ¿cierto?, en un disco duro, pero no están activas y las debo activar y eso significa que le doy un formato. Cuando le damos un formato, quedan activas, ¿ya? Ok. Entonces, partición primaria. Segunda pregunta, dice, una sección de una partición extendida, una sección de una partición Mm, extendida. ¿Qué es? Mm, Acuérdense, recién lo mencionamos, cuando tengo un disco duro, lo divido, ¿cierto? Y ese tipo de parte toma el nombre de una letra. Esa partición toma el nombre de una letra. Entonces, Ah, ahí me dice, son las ¿qué unidades será? lógicas. sí. Unidad de lógica. Veamos. Exactamente, la unidad lógica son los volúmenes que quedan de una partición y que asumen una letra del alfabeto de la A a la Z, ¿cierto? De la A a Sí. la Z, obviamente la ñ no, porque como idioma inglés no la asumen,
y la pregunta es, fuera de acá de este contexto, ¿cuántas particiones, o sea, cuántas unidades lógicas podríamos tener entonces en un disco duro? 27, yo creo. Por el alfabeto. Eh, aquí no hay que confundirse, ¿eh? No hay que confundirse. Dice, pueden haber hasta 4. Ojo, Ah, o sea, no pueden haber 27. No confundirse que la cantidad de letras es 27. La cantidad de particiones que yo puedo hacer extendidas son 4 máximo. ya. Pero la letra que le puedo asignar es de la A a la Z. Y de la A a la Z, ¿cierto? ¿Cuántas letras serían? 27. 24, 27, 27. 27. Piensen en el idioma inglés. Ujú. Ah, 26 y Ahí está, 27. ahí está la pista. Según el idioma inglés, recuérdense que tiene menos letras que el latino, no, ellos no tienen el la español. ñ, No tienen la ñ, la doble L tampoco existe. ¿no? Oh, Sí. No, no, la doble L no existe para el idioma inglés. No se usa. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas serían? entonces serían 20, 24. 24. O sea, yo puedo tener 24 unidades, ¿cierto? O sea, a elegir, pero máximo 4. Ya, máximo 4. Bien. Ya. Tercera pregunta. ¿Utiliza la tecnología de una unidad de disco duro y de una unidad de estado sólido? ¿Qué será? SSD. Sí, no. Dice que es una mezcla, es una mezcla. A Dice, ver. utiliza la tecnología de una unidad de disco duro y de una unidad de estado sólido. Está hablando de un disco que es híbrido, un disco que tiene dos tecnologías. El SSD o H, SSHD. Es, SSHD. Ujú. ¿cierto? Que es, ¿cierto? Disco de estado sólido y a la vez high disc. Claro. Exactamente. Ya, ese tipo de disco, ¿qué característica tiene un disco SSHD? Que un disco híbrido, ¿cierto? Es tanto mecánico, pero también almacena en modo estático datos, ¿ya? Un disco híbrido. Ya. Tercera pregunta. Tiene la capacidad para crear volúmenes que se extienden por más de un disco, ¿ya? El tamaño de los volúmenes se puede modificar después de haberlos creados. ¿De qué estamos hablando ahí? Mm, Mm, Tiene la capacidad de crear volúmenes que se extienden por más de un disco, ¿ya? Crear volúmenes que son de más de un disco y el tamaño de los volúmenes se puede modificar después de haberlos creado. ¿De qué estamos hablando? ¿De un disco mm, básico? ¿De un disco dinámico? dinámico. dinámico. Vamos a ver. Exacto, un disco dinámico. ¿Qué eso? Como un disco duro, nosotros lo vamos a ver en Windows cuando estemos ya implementando, con la herramienta de administración de Windows, lo podemos transformar en un disco dinámico o un disco básico. O sea, el disco va a ser el mismo. Si es un disco SSD, un disco SATA, no importa la tecnología del disco, es una conversión lógica. ¿Y qué es lo que permite hacer eso? Y cuando nosotros tenemos un disco básico, significa que es un disco que no puede tener particiones. Ya no se le crean particiones. Y cuando lo cambiamos a disco dinámico, a ese disco se le pueden hacer volúmenes o particiones en un disco. ¿Ya? Es una función lógica que vamos a ver. Se ocupa mucho en los sistemas operativos para servidores. ¿Ya? Ok. Ahí lo vamos a ver, la conversión. Siguiente pregunta dice, este proceso prepara el sistema de archivo de una partición para que almacene archivos. ¿Cómo se llama ese Formateo. proceso? El formateo. 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 Exactamente. Asignamos un formato para prepararlo para poder almacenar los archivos según el sistema operativo. Si es Windows, sería en formato NTFS o FAT. O Si es Linux, FAT32. podría ser FAT32, FAT16, incluso si nos vamos un poquito más atrás en la historia. Estaba Eh, FAT16, FAT32 y luego apareció NTFS. ¿Ya? ujú. Ahí los sistemas de archivos es cómo se organiza la información dentro de un disco duro y tienen varias características los sistemas de archivos. Indica, por ejemplo, qué tamaño puede tener un archivo, qué tamaño va a tener el disco duro en total, ¿ya? Qué unidad va a tener con respecto a los directorios. Si ustedes comparan, por ejemplo, una partición que está hecha en FAT32 versus con una NTFS, por ejemplo, en Windows, yo tengo un disco duro y lo particiono, hago dos particiones, pero una con sistema de archivos distintos.
se van a dar cuenta que la partición que está en NTFS, por ejemplo, las carpetas yo les puedo poner clave, les puedo compartir a usuario, asignarle usuario y permisos de lectura y escritura, pero en cambio cuando están en FAT32 no puedo hacer eso. ¿Ya? Esa es una diferencia. La otra diferencia, si yo quiero transferir un archivo, por ejemplo, un mismo archivo ISO de Windows que tiene un tamaño de 4 gigas o más de 4 gigas y yo lo quiero arrastrar o copiar a un disco duro que es de formato NTFS, voy a poder. Pero cuando yo quiero tomar un archivo de más de 4 gigas y lo quiero copiar en una unidad FAT32, no puedo. No permite porque reconoce tamaños máximos de archivo de 2 gigas, no más que eso. Y eso creo que le ha pasado a ustedes cuando quieren copiar a un archivo, Sí. ¿cierto? Que está en FAT32 el pendrive, ¿cierto? Quiero tomar un archivo de 4 GB y no puedo, no me deja, no es compatible. Ujú. ¿Ya? Siguiente pregunta, dice, se utiliza para arrancar la computadora y contiene los archivos de arranque del sistema. O sea, se utiliza para arrancar la computadora y contiene los archivos de arranque y sistema. Ahí está alojado el kernel, se guarda el kernel. Y solo puede haber uno por estos discos. ¿Cuál será? Ahora sí. Ahora está la... Partición Ahí activa. está, ahí está, ahí está. Exactamente, la partición activa. La partición activa, cuando la marcamos en un disco duro, si tenemos varias particiones, es la partición de arranque que vamos a tener nosotros. O sea, cuando inicia el sistema operativo, inicia mi computador, es la primera partición que va a leer. ¿Ya? ¿Y qué volumen se le deja por defecto en Windows a esa partición? El volumen C, ¿cierto? Sí. Sí. El volumen C. Una pregunta fuera de acá fuera del cuestionario. ¿Por qué será el volumen C? ¿Sabían por qué la letra C? ¿Se imaginan por qué la letra C o no? No. ¿O fue al azar, ¿cierto? Los desarrolladores de Windows en los años 80 dijeron, las letras C y después seguimos con la D y la E. No, tiene una lógica. Tiene una lógica. Miren, en los inicios, cuando se fundó Microsoft, en los años 70 y 80, y se empezaban a crear los sistemas operativos, DOS, que era el primer sistema operativo, no habían discos duros. Entonces los sistemas operativos se guardaban en disquete. Es decir, era portable. Yo andaba con mi disquete y ahí estaba mi sistema operativo y lo tenía que instalar en la disquetera y terminar de trabajar y me lo llevaba. Ujú. Entonces los computadores, como no tenían discos duros instalados, tenían disqueteras. Y tenían una disquetera. Y la primera volumen de disquetera la denominaron como la A. La disquetera la A. Entonces, unidad, volumen A. Con el tiempo se dieron cuenta que las personas querían copiar, por ejemplo, ando con un disquete y quiero copiarlo a otro disquete. Entonces, y como no había disco duro, había que copiarlo al vuelo, ¿cierto? Copiarlo de uno a otro. No había donde almacenar y después copiar. Entonces, los fabricantes que hicieron, a los computadores le pusieron una segunda disquetera y era la letra P. Entonces teníamos la disquetera A, la disquetera B. Pero luego aparecieron los fabricantes nuevamente, ¿cierto? Sony en esos años, Goldstar, que después se transformó en Samsung, Philips, ¿ya? Y crearon los discos duros. Y al crear los discos duros, como ya tenían un orden correlativo, que era la unidad A, era la primera disquetera, la unidad B era la segunda disquetera, dijeron, vamos a seguir con ese orden, ¿ya? Entonces asignaron como letra C al volumen donde se iba a alojar el sistema de archivo ya en forma fija. Y de ahí apareció, ¿cierto?, la letra C para los volúmenes de los sistemas Windows. Después los fabricantes se dieron cuenta que las personas, había otra tecnología que eran los discos compactos, ¿se acuerdan? Los CD. Entonces a la Sí. bandeja de CD, al lector de CD dijeron, si ya tenemos la disquetera que es la A, tenemos la disquetera que es la B, la de copia, tenemos el volumen C que es el disco duro, y vamos a agregarle un segundo volumen y esa sería la unidad de CD-ROM. Y esa la llamaron D. Ujú. Entonces sí fue el orden que fueron apareciendo los volúmenes. ¿Ya? Fome la historia, pero es fome, pero esa es la verdad. Bueno, Pregunta, dice, utiliza memoria flash de alto rendimiento para alcanzar un almacenamiento rápido de datos sin las partes móviles de los discos fijos. ¿Qué será? SSD. la SSD sí. Utiliza una memoria flash para alcanzar un almacenamiento rápido y no usa partes móviles, no tiene motor. Disco de estado sólido, ¿cierto? Solid Sí. State Disk. Ujú. Estamos casi listos, vamos todo ok, vamos perfecto. Solo puede haber una por disco duro, solo puede haber una por disco duro, pero se puede subdividir en secciones más pequeñas. Disco Ahí está. básico. ¿Cuál sería? No, solo se puede Mm, haber
Él me está hablando en femenino. Solo puede haber una por disco duro, pero se puede subdividir en secciones más pequeñas. Es La partición una extendida. partición extendida, exactamente. Recuerden que la partición activa es la donde inicia el disco duro, indicar que con ese le indicamos dónde está el disco duro, el sistema operativo. En la partición primaria se instala el disco duro y en la partición extendida son la otra parte que me sobra del disco duro donde puedo hacer volúmenes. Entonces la partición extendida, súper bien. Ujú. Es un medio de almacenamiento de datos que se puede borrar y volver a escribir eléctricamente. Eléctricamente. Memoria flash. Sí. Eléctricamente. Súper bien. La Sí, memoria flash, ¿cierto? Los volúmenes de memoria flash, los pendrive se almacenan en forma eléctrica y se borra en forma eléctrica la información. En realidad, cuando borramos, esto es súper fácil de explicar, chicos. En el caso de los volúmenes de unidades flash, si habla que guardamos en forma eléctrica un bit, recuerden que lo que guardamos son bits, quiero guardar un bit 1, ¿ya? Lo que hace es enviarle un voltaje, ¿ya? Se le envía un voltaje de 5 volts y de tipo positivo. Entonces, cuando nosotros queremos guardar en una unidad flash o en un pendrive, ¿cierto? Queremos guardar un bit, que eso va a llevar un carácter, algo que quiero almacenar. Lo que le envío es un voltaje de 5 volts en positivo. ¿Y qué hace en ese sector de almacenamiento? ¿Cierto? Registra un bit. Y ahora, ¿cómo haría para borrar? Para borrar, ¿cierto? Lo que enviamos es un bit de tipo 0 Ujú. y lo que les enviamos es un voltaje de 5 volts, pero negativo. negativo. O sea, en palabras, lo que estamos haciendo cuando guardamos información o guardamos datos dentro de un disco duro de tipo de memoria flash, lo que hacemos es mandarle electricidad, pero jugando con los voltajes, positivos y negativos. O sea, en realidad un dato no se borra, ojo, cuando nosotros voy a borrar mi disco duro, el dato no se pierde, siempre está presente. Lo que hacemos es cambiar la polaridad eléctrica o sea, está, siempre estuvo. Y por eso se pueden recuperar datos más fácilmente en unidades flash que fueron borradas. ¿Ya? Se puede recuperar con muchos programas de recuperación de datos, porque sigue estando presente el bit. Lo único que hizo fue que cambió de estado eléctrico. ¿Ven? La información no se pierde, igual que la materia se transforma, ¿ya? Transformamos la materia, en este caso los datos son bits que cambian de polaridad, ¿ya? Es como, tengo este libro, ¿cierto? Tengo aquí mi libro, aquí tengo el bit positivo, el 1, 5 volts, y cuando lo cambio a negativo, se transforma en 0, pero queda atrás. Por lo tanto, yo veo siempre la cara principal del dato, pero no sé que atrás hay otro bit, que es el mismo, pero digo que está borrado entre comillas, pero está modificado en su estructura, pero sigue estando ahí. Y lo que hacemos con los programas de recuperación, con estos software para recuperar datos y buscar datos perdidos, es empezar después a cambiar las polaridades, van a darle electricidad en forma inversa, para poder recuperarlo. Eso es lo que se hace en realidad cuando se recupera información. Los bits que estaban en cero, le mandamos 5 volts, ¿cierto? Positivos para que se transformen en unos. Y ahí pueden estar legibles. Entonces la información siempre estuvo presente, nada se pierde. ¿Ya? Bien, jóvenes. Estamos listos con el test. Vamos a terminar de repasar el capítulo que nos falta y Ujú. estaríamos en condiciones para la tarde reunirnos y hacer los laboratorios, ¿vale? Ok. Ya. Súper. Así que dejar de compartir. El capítulo 5. El capítulo 5, si lo fueron revisando, habla de entre varias cosas. Habla sobre la instalación de los sistemas operativos, la historia de Windows, habla sobre creación de cuentas, ¿cierto? Sí. Habla de configuraciones básicas, eso es como lo que presenta. Sí. Habla de Windows 8.1, nosotros igual vamos a trabajar con Windows 10, lo vamos a reemplazar. Sí, Windows 7, pero Windows 10. Entonces en el curso habla de Windows 7 y Windows 8.1, ¿ya? Esa es como la modificación o adaptación que vamos a tener. Ya Windows 8.1, ya un sistema operativo que está en el mercado, se sacó de venta, así que se pasó directamente a Windows 10. Ya usted no puede ir y meterse a la página de Microsoft y comprar Windows 8.1, no está disponible la licencia. ¿Ya? Windows 10 tampoco.
O sea, Windows 7, perdón, tampoco. Sí de Windows 10 y sus versiones superiores. ¿Ya? Pensando que en el próximo año se lanza una nueva versión de Windows. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el sucesor de Windows? De escritorio, obviamente, no de server. Si No estamos con creo que Windows sea 10, ¿cuál sería el? No creo que sea Windows 11, ¿o sí? No, porque Se va a llamar ya. Windows, Windows 20. Windows 20. Windows 20. Windows 20. Ahí está el prototipo. Windows 20. Ya. Ese va a ser el nuevo sistema operativo, Windows 20. Bien, entonces le voy a compartir mi escritorio nuevamente para que terminemos de ver. Y pregunta, antes de continuar, ¿cómo estás con los ISO? Todos los descargaron completos, ¿cierto? Los 3 ISO. Los tengo yo ¿O les guardados. faltan 3? A mí me falta Ah, pero descargar uno. para la tarde lo tienen, ¿cierto? Sí. Para la tarde. Ya, para que ahí demos un tiempo para que lo bajen. Súper bien. Les voy a compartir entonces mi presentación. Y comenzamos. ¿Cómo han estado de salud, jóvenes? ¿Bien? Bien. ¿Mm? ¿Bien? ¿Se han Ahí cuidado? llevando la cuarentena. Ujú. ¿Han salido poco? Sí, muy No, poco. Lo he menos estado toda la posible. semana encerrado. Yo al menos acompaño a mi mamá a comprar cigarros. A comprar cigarros. Sí. No, no, yo estaba Y encerrado. de paso me compro un completo. Ah, muy bien. Aprovechando el combo, bien. Mm. Está bien. Pero han estado bien, cuidarse, o sea, principalmente ahora evitar Sí. cualquier cosa. Desde un resfriado más sencillo está complicada la atención. Imagínate. Ujú. Bueno, en otra asignatura yo le estaba conversando a los compañeros de seguridad, estamos viendo seguridad informática y ciberseguridad, y Ujú. estamos viendo hoy día qué tiene que ver el COVID-19 con la ciberseguridad y está afectando muy relacionado, ¿ya? El COVID-19 se ha prestado hoy día para las fake news y hay mucho phishing que está llegando asociado al COVID-19, es decir, se le manda información falsa a las personas, correos, ¿cierto? Correos dándole que descarguen un bono de COVID, por Ah, ejemplo, claro. y phishing que se están viendo. Aparte se le están haciendo denegaciones de DOS a servicios de hospitales y tratan de buscar lo que es información de las bases de datos para ver quiénes son los infectados. Entonces la ciberseguridad se está aplicando mucho hoy día en el ámbito tecnológico. Con el COVID está muy relacionado. Incluso más anda la fake news de que las antenas celulares 5G transmiten, ¿cierto? O propagan lo que son los patógenos para el COVID. O sea, a ese punto estamos, de que las tecnologías celulares 5G transmiten. O sea, está muy día muy crítico el ambiente, ya, el mundo. Jóvenes, entonces, para ir ya avanzando, y terminar de ver esta parte. eh, Pregunta, antes de avanzar, ¿vieron los documentales, no? Vi la película. Compartí. No, ya Ya, vi la los piratas película. Silicon Valley, Sí. Ujú. Silicon Valley y el documental Código Linux. Ya, ya. Con respecto una pregunta que tiene que ver con el capítulo, porque aparece, según la película, ustedes tienen que entender que es una simulación de una historia real, pero ¿cómo nació Windows? Sí, sí. ¿Vieron en la película, vieron cómo nació Windows? ¿Cómo Bill Gates con Steve Ballmer tuvieron la idea de fundar Sí. Microsoft y Sí, desarrollar un sistema operativo? sí, veía esa cuestión. Y dije, pero ¿cómo fue la idea? De hecho, Uy. la idea que tuvo Steve Ballmer con Bill Gates, le desarrollaron ellos un sistema operativo, compraron un sistema operativo que se llamaba DOS, ¿cierto? DOS, sistema Ujú. operativo disco. Se lo compraron un programador de California en $35.000. Le dijeron, véndenos tu código fuente del sistema operativo DOS en $35.000. Y este programador estaba con deuda, tenía un hijo, estaba súper complicado y le dijo, ya, le entregó todo el código fuente.
¿ya? Le digo, toma, te entrego este sistema operativo que yo lo estoy fabricando a ese precio. Obviamente fue el peor negocio de la historia. Peor negocio de la historia. Ya, $35.000. Bill Gates con Steve Ballmer tomaron el código fuente y lo renombraron ese sistema operativo a MS2, como Microsoft DOS. ¿Ya? Porque ellos hicieron un contrato, Bill Gates con Steve Ballmer en su inicio, en los años 70, con IBM. IBM necesitaba un sistema operativo para sus computadoras. Ustedes conocen como IBM, un fabricante de hardware, ¿cierto? Sí. Un fabricante mundial de hardware. Hoy día tiene otras líneas como Lenovo, ¿cierto? Orientado más al usuario promedio, pero IBM es y ha sido por muchos años y fue el único fabricante de lo que era servidores. O sea, estamos hablando de que tuvo un monopolio bastante grande en los años 50, 60 y 70. Ya, era el único y el más grande. Y entonces IBM, ellos fabricaban hardware, pero no tenían software en realidad, no tenían sistema operativo. Se dedicaban a fabricar el fierro. Entonces necesitaban vender una computadora para el uso promedio, para el uso hogar, para poder llegar al mercado americano y que las personas tuvieran una computadora en su casa, pero no tenían sistema operativo. Entonces, ¿cuál fue la visión que tuvo Steve Ballmer con Bill Gates? Dijeron, ¿saben qué? Nosotros le ofrecemos algo y lo tenemos. Y nunca, no tenían nada. En realidad, le estaban ofreciendo humo. Humo. Ya le dijeron, le vendemos un sistema operativo para sus computadoras, pero la tenemos en una semana. Nunca tuvieron nada. Se vieron un sistema operativo al programador de California, le cambiaron nombre, nunca lo hicieron ellos, o sea, nunca crearon un sistema operativo, y se lo ofrecieron a IBM, aquí tenemos el producto, ¿ya? Pero le dijeron con una sola condición, porque IBM les dijo, ya, yo les pago, ¿cierto?, por el sistema operativo llamado MS2. Se lo pago, pero el gran gancho que tuvo ahí la visión comercial de Bill Gates con Steve Ballmer es que le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no le vamos a vender el sistema operativo, ¿ya? Porque ese negocio sería que ustedes me van a pagar una sola vez y nunca más. Lo que vamos a hacer es que usted me dé un porcentaje de venta de cada equipo que venda usted con nuestro sistema operativo. Es decir, los computadores de IBM se lo iban a vender a los usuarios con un sistema operativo instalado, ¿ya? Entonces, por cada vez que IBM vendiera un computador, el 1% del precio de ese computador se lo entregaba a Bill Gates. El 1% le dijo. Es decir, por ejemplo, si el computador valía $300, ¿cierto? Le iba a dar el 1%, que serían $3 por venta. Oh. Ahora, IBM no vendió un computador, vendió millones de computadores. Millones. De la primera salida de la computadora Altair 800, que fue la primera computadora personal que fabricó IBM, vendió 5 millones el primer semestre. 5 millones de computadoras. Por lo tanto, ese 1% le fue llegando a Microsoft. Pero Microsoft, en este caso la empresa de Bill Gates con Steve Ballmer, dijo algo más. Este sistema operativo, dentro de la letra chica, le dijo, no solamente se lo voy a entregar a ustedes, sino que se lo voy a entregar a otros fabricantes, le dijo. No fue exclusivo. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hizo Steve Ballmer con Bill Gates? En Asia, a los fabricantes japoneses, coreanos y chinos, les dijo, aquí tienen mi sistema operativo, entonces ustedes van a fabricar computadoras, ¿cierto? Las van a vender al mundo, pero por cada venta que hagan me van a dar nuevamente el 1%. Entonces, ya no, su único cliente no fue IBM, su cliente fueron todos los fabricantes de computadoras del mundo. ¿Qué pasó en una década? Apareció no solamente IBM, apareció Xerox, Dell, Epson, Oridata por el lado de Italia, fabricantes como NEC, Philips, Samsung, todos fabricaron computadores. Entonces ya no se vendieron 5 millones de computadoras, se vendieron 5.000 millones de computadoras, 5.000 millones. Y eso empezó a ser para Microsoft, ¿cierto? El negocio, la por venta de equipos donde venía instalado su sistema operativo. Y eso lo vemos hoy día, ¿cierto? Usted va y compra un computador y ¿con qué sistema operativo viene? Con el sistema operativo de Microsoft. Claro. Han pasado ya más de 45 años de la fundación de Microsoft, 45, 46 años, y cada vez que usted compra un computador, viene con un sistema operativo Microsoft durante casi 5 décadas. Y cada vez que se vende en el mundo un computador con sistema operativo Microsoft,
ese fabricante le tiene que pagar un porcentaje a Microsoft por la venta, porque tiene instalado un sistema operativo. Y ese fue el gran gancho comercial y que lo explican en la película, ya, de cómo se hizo la gran fortuna Microsoft. En realidad, así fue. Y algo que conocemos hoy día, una de las empresas, ¿cierto? Dentro de las empresas tecnológicas, por muchos años fue la empresa número 1 económicamente y tecnológicamente. Ya hoy día han habido empresas que han surgido, pero en su año eso fue como el gran golpe que tuvo Bill Gates. Y lo otro, si vieron la historia de la película, hoy día nosotros identificamos siempre a Microsoft porque fue uno de los primeros sistemas operativos que tuvo escritorio gráfico, ¿cierto? Claro. Que tuvo escritorio gráfico. Que para nosotros fue conocer un escritorio gráfico. Yo tuve la particularidad de pasar por ambos mundos. Yo conocí los sistemas de línea de comando y después conocí el escritorio gráfico, pero fue un gran cambio que hubo. O sea, ver un mouse, ver un puntero, ver un basurero en pantalla, una carpeta, fue como guau, así como yo veo un escritorio del mundo real, un escritorio físico, lo estoy llevando a una pantalla. Y ahora viene la gran pregunta, ¿lo habrá inventado Microsoft? No, tampoco. Tampoco. Hay otro gancho comercial, el 3, ¿cierto? Después que ya Microsoft tenía años de fundada, ya era una empresa que consolidándose, fueron invitados a la empresa Xerox, que es una empresa fabricante también americana, que queda en Texas, y que los ingenieros de Xerox estaban creando la idea del tema del mouse, el escritorio y escritorio gráfico. Ellos estaban haciendo un proyecto. ¿Y cuál fue el gancho que hizo Bill Gates? Dijo, ¿sabe qué? Me gusta esa tecnología que están creando, me prestan unas computadoras suyas con el sistema operativo que tienen ustedes para ver cómo es. Entonces se los pidieron de préstamo para estudiar, para ver cómo funciona. Bill Gates se lo llevó a su equipo de desarrollo y le dijo, hagan lo mismo. Dijo, copien esto. Entonces tomaron la idea, sacaron el código fuente, ya, y a la semana o 2 semanas después le dijeron a la gente, ahí está su computadora, excelente, muchas gracias, nos gustó la idea. ¿Y qué pasó el año después? Microsoft salió en su versión 3.1 con escritorio gráfico. O sea, de cero, de la empresa cero, tomaron la idea, la copiaron literalmente, ¿cierto? Y salieron al mercado y fue a su hacer. Y ojo, que cuando fueron si ustedes vieron la película, porque esta es la historia real, Steve Jobs con Bill Gates fueron invitados a la oficina de Xerox en el H63, ambos lo invitaron, y ya Steve Jobs con Steve Wozniak eran los propietarios de Apple, Steve Ballmer con Bill Gates, los propietarios de Microsoft, y los 4 fueron invitados a Xerox a conocer la interfaz gráfica. Xerox lo invitó, incluso le pasó computadores a ellos, le dijo, llévenlo para que lo revisen y si les gusta. Y Microsoft, Bill Gates le dijo, no, yo lo quiero para experimentar. Steve Jobs también. Y Steve Jobs también estaba practicando el escritorio gráfico copiado de Xerox. También. Ambos estaban en secreto trabajando lo mismo. Ahora, ¿quién fue el que primero lo sacó al mercado? Windows 3.1 con Microsoft antes de OS X, que fue Apple. O sea, ahí estuvo el gancho comercial. Y ahí le ganó Bill Gates. Porque salió un mes antes a la venta. Y aquí ustedes saben que en el área tecnológica, como para nosotros esto cambia todos los días, ¿quién es la empresa victoriosa en el área tecnológica? El que sale primero, ¿cierto? El que vende primero, el que saca el primer teléfono, el que saca el primer sistema operativo, el que saca la primera tecnología, el que gana. Y en ese caso ganó Microsoft en los años 90. Obviamente después en los 90 fueron equiparándose y Apple duró con harta innovación después, con ideas tecnológicas como el iPod, que fue el primer reproductor de MP3, el iPhone, el primer teléfono que fue con pantalla táctil y así. Nuevamente surgió Apple, resurgió en la década pasada, pero mucho tiempo fueron ideas que no fueron de Bill Gates ni Steve Ballmer, fueron ideas... estaban en el lugar correcto y tenían la plata para hacerlo, esa fue la verdad. ¿Ya? Ese fue el negocio. Así que eso fue real en la película y se explica, y así creo que conocemos hoy día como Windows, ¿cierto? ¿Cómo llegó a ser Windows? No, pues yo pienso que nada nuevo. era Linux mejor. Bueno, vean el código Linux y le voy a mostrar también la otra historia. La otra parte cómo, de la historia. la otra parte, ¿cierto? Como lo hizo Linus Torvalds, que era un estudiante de Finlandia, que él tomó un sistema operativo que se llamaba Unix. O sea, Linux tampoco, ojo, en su inicio, Linux es un proyecto gratuito o abierto para la comunidad, pero no viene de algo que era abierto.
viene de un sistema operativo anterior que era Unix, que era de pago, que lo usaban solamente las empresas y entidades bancarias. Era un sistema de terminal que valía muchos millones de dólares. Y ellos tomaron la idea, tampoco Linux no es algo nuevo, no es algo de cero. Y Linux, la idea de Linux, el concepto del kernel Linux, Linux Torvald, ¿cierto? Su creador, tomó la idea y creó algo basado en Unix, ¿ya? O sea, también no fue visionario, no lo hizo desde cero, ¿no? Así que ahí tengan cuidado. Hoy día nosotros tenemos Linux, que tenemos el concepto de que abierto y gratis, pero también nació de un sistema operativo que era de pago, ¿ya? Gracias a la idea que tuvo Linux Torvald, que tuvo la idea y tomó esto, no lo plagió, lo tomó y lo mejoró y dijo, voy a hacer lo mismo, pero gratis, ¿ya? Con el fin educacional, porque él era estudiante en esa época, a finales de los años 80. Él también era estudiante de ciencia de la computación y se dio cuenta que los sistemas operativos, no, los estudiantes no podían tener sistemas operativos porque eran muy caros. Entonces él quiso crear algo como gratuito para aprender, para practicar, y no lo hizo completo, le hizo una parte, dijo, yo le entrego solamente el kernel y el resto háganlo ustedes para que aprendan, dijo. Y de ahí sacamos Linux en realidad. Wow. Yo tengo la idea, ahora colaboremos entre todos. Entre todos empezaron a armar un sistema operativo, ¿ya? Así que interesante la historia, los documentales, le dejan claro hartas películas, todo va con el bill dinero, ¿ya? Todo es gracias a la plata. El dinero mueve todo. Dinero, dinero. Por el dinero surgieron varias ideas y varias peleas gigantes que hubieron en la área tecnológica, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos a terminar entonces de repasar lo que quedamos la semana anterior, y que era sobre la instalación de los sistemas operativos, ¿ya? La instalación de los sistemas operativos se tienen que hacer en distintos tipos de unidades. De hecho, estábamos viendo que eran los tipos de disco duro. Ahí se mencionan las tecnologías flash, ¿cierto? Que son los pendrive, los SSD, los discos de estado sólido, los SSHD, los discos que son híbridos, ¿cierto? Y los EMCC, que las EMC son unos discos duros que son fijos o soldados a la placa, ya lo más parecido a una memoria RAM. Hoy día se están utilizando mucho este tipo de discos duros, los eMMC, por el espacio disponible. Hoy día cada vez los computadores portátiles son más livianos, ¿cierto? Entonces Sí. tener un disco duro es un peso innecesario. ¿Qué es lo que están haciendo? Hacen que el disco duro venga integrado a la placa, es un chip, viene en la placa, y lo mismo que las memorias RAM también están viniendo integradas a la placa. Es decir, yo compro un equipo de fábrica y trae 128 gigas de disco duro y 4 de RAM, y no le puedo cambiar nada más porque vienen fijos, ¿ya? Es el concepto de los nuevos fabricantes, están haciendo equipos que tú no los puedas adaptar, equipos que no los puedas modificar. Es decir, no le voy a poder agregar ni más RAM ni disco duro, ¿ya? Y ese tipo de almacenamientos es eMMC. Pregunta, ¿se acuerdan lo que eran las particiones MBR y GPT? La semana pasada la explicamos. Sí, sí me acuerdo, algo. Bueno, son dos estándares para las particiones, ¿cierto? De los discos duros, donde vamos a instalar en la partición primaria, vamos a instalar un sistema operativo, pero yo la puedo dejar como MBR o como GPT. Y eso tiene que ver con la tecnología física de los discos. Si los discos, ¿cierto?, son de tipo IDE o SATA, discos mecánicos, ¿cierto?, o el SSHD, se recomienda que las particiones sean MBR. Si los discos duros son de estado sólido, son flash o USB, se usa partición de tipo GPT. Ahí está. GPT para discos SSD, MBR para discos normales. ¿Ya? Los sistemas de archivo también los FAT32, FAT16, NTFS, operativos de los sistemas activos, sistemas operativos Linux, los X. Los sistemas operativos, ¿cierto? Los sistemas operativos por defecto se le pueden crear cuentas para usuarios no expertos, cuentas de invitados, pero también podemos crear cuentas personalizadas, ¿cierto? Y lo mismo hacemos con la instalación. Podemos tener una instalación para usuarios no expertos, una instalación con siguiente, pero también podemos hacer una instalación de personalizada, ¿ya? O sea, tenemos la posibilidad. Esa es la gracia del día o la visión que tuvo también Microsoft, crear sistemas operativos que fueran para todo el mundo, ¿cierto? O sea, que cualquiera pueda instalarlo, que cualquiera pueda usarlo. Nosotros vamos a hacer instalaciones personalizadas, en realidad, vamos a trabajar con una instalación un poquito más a la medida.
cuando estemos instalando Windows, ya no familiarizarnos con el siguiente, sino que hacerlo No, ya a meterle más mano. profesional. Desde más, claro. Clonación de disco. ¿Qué es la clonación de disco? Se ocupa bastante cuando queremos tomar un sistema operativo y queremos hacer una copia exacta de él. La clonación de disco se utiliza cuando queremos crear, por ejemplo, no sé, imaginemos acá los laboratorios que tienen 25 computadores cada laboratorio y son físicamente iguales los computadores, son el mismo modelo, la misma marca. Lo que se hace ahí, se hace una clonación de disco, que es lo que hacen ahí los asistentes, los asistentes de red, ¿cierto? Los encargados. ¿Qué es lo que hacen? Instalan un sistema operativo en un computador y ¿qué hacen con ese? Lo clonan, es decir, sacan una copia exacta. ¿Y qué es lo que van haciendo? Esa clonación la van poniendo en los otros 24 computadores para que queden todos iguales. Esa clonación lo que hace es llevar los mismos programas instalados, la misma configuración, el mismo fondo de pantalla, todo igual, y se ocupa mucho cuando tenemos que hacer instalaciones en cantidades. ¿Ya? Ese es el concepto de clonación. ¿Ya? Imagínense instalarlo uno por uno. ¿Cuántos No, laboratorios son en hacer? 5 no, mucha laboratorios, pega. ¿ya? Mucha pega. 5 laboratorios, 25 computadores cada uno, ¿ya? Estamos hablando de una cantidad grande de equipos, entonces se hace la clonación. Eso consiste en la clonación. Tomar o armar un sistema operativo, configurarlo con los programas, todo como quiero que esté, con todos los software que necesito, generalmente en una oficina, empresa o entidad educacional, y se hace una copia exacta con una herramienta que se llama SysPrep, que la vamos a ver después, y eso permite que yo la vaya montando en otros computadores y van a quedar todos iguales. Lo único que va a cambiar después de un computador a otro es que van a tener distintas direcciones IP, ¿cierto? Y distintos nombres los computadores, ¿ya? El PC1, el PC2, el PC3, el PC4, el PC5, hasta el PC100, ¿cierto? Y las direcciones IP varían, pero los computadores son exactamente los mismos, ¿cierto? Son iguales. Las formas de instalar los sistemas operativos, hay muchas, ¿ya? Los sistemas operativos los podemos instalar desde un puerto USB con un pendrive, los podemos instalar desde una unidad física, un CD físico, que todavía tengo por ahí guardado alguno, de instalación, Windows, originales. Se puede hacer desde la red, desde la tarjeta de red también podríamos instalar el sistema operativo, ¿ya? Hay muchas formas de hacer instalaciones, así como para instalar o para hacer recuperaciones. Ahí vamos a ver las formas de instalar el sistema operativo y cómo se recupera. ¿Ya? La idea es que cuando estemos haciendo estas configuraciones, ocupemos las herramientas propias de los sistemas operativos, no ocupemos herramientas externas. Se van a dar cuenta que para particionar, Windows trae una herramienta para hacer particiones, trae una herramienta para clonar, trae una herramienta para respaldar, trae una herramienta para restaurar, para instalar. ¿Ya? La idea es que acostumbrémonos a usar las propias herramientas o aplicaciones que trae el sistema operativo para hacer todas estas tareas y también en algún caso ocupar herramientas fabricadas por terceros, ¿cierto? Otros programas. Pero comencemos de esa forma. Sobre todo, hoy día Windows 10 trae muchas funcionalidades para hacer este tipo de ejecuciones. El arranque, ¿cierto? Cuando arranca un computador, ¿cierto? Lo primero que hace es un proceso que se ejecuta que se llama POS. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos en los capítulos anteriores, el POS quiere revisar el hardware, ¿cierto? Claro. Ver, tengo RAM, tengo disco duro, ¿cierto? Tengo la temperatura adecuada, tengo las tarjetas de red, tengo procesador, etcétera. Luego de pasar el post de arranque, ¿cierto? Empieza a cargar, ubica dónde está el sistema operativo, el CMOS, el BIOS, ubica dónde está el sistema operativo, en qué partición está, de qué disco duro, y empieza a cargar el cargador de arranque, que significa el archivo donde está el kernel, y luego ubica los archivos del sistema operativo y se inicia el sistema operativo. Nosotros en un proceso de arranque podríamos tener más de un sistema operativo instalado y eso lo vamos a hacer en un laboratorio. Es decir, yo en un computador podría tener Windows y Linux, ¿cierto? Una partición dual, se llama eso. Sí. Es decir, tener particionado mi disco duro, tener dos particiones primarias y activas, y cuando arranco mi computador, que me permita el gestor de arranque o cargador de arranque, decir, ¿con qué quiero iniciar? ¿Con Windows o con Linux? ¿Ya? Eso lo podemos configurar. ¿Cuántos sistemas operativos puedo tener de esa forma? Puedo tener hasta 4. Podríamos hasta 4. Sí. Lo que tenía que ver con las particiones, ¿cierto? Hasta 4. Podría tener, por ejemplo, instalado Windows 7, Windows 10, Linux Ubuntu, Linux Fedora, por dar dos tecnologías. Y las puedo tener instaladas y el gestor de arranque después yo lo configuro para decir con cuál inicio, ¿cierto? Elijo. Y va, entonces lo que hace ahí, el gestor de arranque, irá a buscar a qué parte de la partición o cuál de ellas debe ir a buscar
los archivos del sistema operativo, ¿ya? Yo tengo mi computador con partición dual. Yo tengo un equipo, un MacBook Pro, y tengo el sistema operativo macOS, y tengo Windows también. Para aplicaciones que necesito que sean en Windows. Tengo ambas cosas. Entonces, tengo una partición de tipo dual. Estoy pensando ahí si cambiarme ahora a instalar Debian. Dejarlo sacar Linux, dejar Debian y Debian. Pero por el momento no puedo, como lo ocupo todo el día, tengo que darme un tiempo. Hacerlo con un fin de semana, ¿cierto? Un día que no pueda ocupar el equipo, lo voy a hacer. Ya. Ahí está. Procedimiento de arranque múltiple, lo que le explicaba. Puedo tener varios sistemas operativos o múltiples versiones del mismo sistema operativo. En vez de tener un Linux y un Windows, yo podría tener puros Windows diferentes y elegir con cuál iniciar. ¿Ya? Eso va mucho con las particiones, ¿cierto? Que son las divisiones lógicas donde tenemos instalados nuestros sistemas de archivos. ¿Ya? Las estructuras de directorio, que son los sistemas de archivo, tanto NTFS, FAT32, yo se lo expliqué hace un rato atrás, nos permiten, por ejemplo, indicar cómo voy a almacenar mis carpetas. FAT32, recuerden que es un sistema de archivo más antiguo y no permite volúmenes grandes, ¿cierto? Sino que archivos más pequeños, máximo 2 GB. Yo no puedo transferir o copiar archivos más grandes, no puedo dar, por ejemplo, propiedad de las carpetas, es decir, no puedo dejarlas si son de escritura o lectura. Todas esas cosas con FAT32 y FAT16 no se pueden hacer. ¿Ya? Con NTFS sí lo puedo hacer. Y además, la diferencia entre FAT32 y NTFS, ya que estamos hablando de Windows, es que con NTFS mi sistema de archivos reconoce volúmenes de tamaño gigante, es decir, puedo tener un disco de 1 terabyte. ¿Qué pasa si yo tengo un disco de 1 terabyte y lo formateo en FAT32? ¿Hay algo que pasaría ahí? ¿Qué podría pasar? Un disco de 1 terabyte. Tengo un disco duro de 1 terabyte, pero lo formateo en FAT32. ¿Qué problema podría tener? Aparte de lo que mencionamos de que no voy a poder darle propiedades de lectura y escritura a las carpetas, ¿cierto? No voy a poder arrastrar archivos grandes. ¿Hay algo más que pasa? Súper importante. Si usamos FAT32 en archivos, en discos duros grandes, de volúmenes grandes, me va a reconocer hasta cierto tamaño. O sea, yo voy a tener un disco duro de 1 terabyte, pero FAT32 me va a decir que este disco duro tiene 80 gigas, nada más. Oh, Reconoce hasta 80 gigas. Entonces, oh. dice, este disco duro tiene 80 gigas y estoy perdiendo casi 800, 900 gigas porque no lo va a reconocer. Está hecho para discos duros pequeños. Entonces, es un detalle que el sistema de archivos no lo maneja. Los atributos, po. Los atributos eran las propiedades que le damos, ¿cierto? Lectura, escritura, oculto, ejecución. Este tipo de atributos se pueden dar en el sistema de archivos NTFS. Estos tipos de atributos con FAT32 no se pueden hacer. Hay una diferencia. No puedo darle permisos a los archivos ni carpetas con FAT32. No puedo dejarlo ni oculto, ni compartidos, no. No funciona así. NTFS fue el gran cambio que permite hacer esta modificación. Y hay otro cambio que también ustedes tienen que conocerlo. Y esto yo creo que les va a quedar claro cuando hagan una partición y traten de hacer lo siguiente. Supongamos que Sebastián o Max, cualquiera de los dos, formateas tu pendrive como NTFS, con un pendrive. Perfecto. Ya tu carpeta, tú creas dentro una carpeta y tu carpeta tiene un nombre de largo de caracteres de 30 caracteres. Un nombre bien largo, una carpeta. O un archivo, le pones 30 caracteres de largo. Eso es cuando pones proyecto, guión bajo, 1, guión bajo, base de datos, guión bajo, evaluación 1, guión bajo, punto doc. ¿Ya? Esos archivos gigantes que tú creas en Word, ¿cierto? Carpeta. Si tu sistema de archivos es NTFS permite que tú a tus carpetas y documentos le puedas poner como máximo 64 caracteres de largo. Ese es como el máximo largo que puede tener un archivo. ¡Ah! Volar, gente. Y FAT32 te deja solamente 16 caracteres. No, es corto. Si tú no quieres, le puedo poner. mira, y esto pasa mucho. Imagínate lo siguiente. Creas un Word, un documento de texto, con un nombre más o menos largo de 30 caracteres, ¿cierto? Proyecto número 1 para base de datos, etcétera, 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 punto doc. 30 caracteres de largo.
está en NTFS, está en tu sistema operativo con un sistema de archivo NTFS, y tú lo copias a un pendrive que es FAT32, lo copio a un pendrive con FAT32. Lo que va a pasar, cuando tú quieras abrirlo en el pendrive, el archivo lo vas a abrir, pero cuando veas el nombre del archivo, va a llegar hasta el carácter número 16. Y lo que seguía, porque el nombre original eran 30 caracteres, lo va a rellenar con un símbolo que tiene una especie de colita de chancho, así. Wow. El último carácter lo rellena así. Por tanto, me cambió el nombre de la... Y eso va a pasar, te lo rellena. Vamos a hacer esa prueba después cuando tengamos el sistema operativo. ¿Qué pasa cuando paso archivos creados en un sistema archivo a otro? ¿Ya? Se modifican. O si ese archivo o esa carpeta tenía propiedades, o, por ejemplo, archivo oculto o compartido, o tú lo llevas a un pendrive que está en FAT32, se pierde todo eso, ¿ya? No lo interpreta. Bien, jóvenes, entonces como resumen ya para la tarde, estuvimos viendo un poco lo que eran los sistemas de archivo. Vamos a hacer la instalación básica a la tarde de Windows 10 y Windows 7. Básica me refiero para nosotros, pero vamos a hacer como algunas cosas personalizadas, ¿ya? Ok. Y lo ideal es que yo creo que la semana siguiente, como tenemos evaluación, también vamos a trabajar con la instalación de Linux. Así que hoy día enfoquémonos a Windows, ¿ya? Listo. Ok. Ya, Nos vemos a la tarde. Ok. Chao, nos vemos. acá. Chao, profe. Ya, chao.